Historia Viva, con el profesor Ubaldo García. ¿Cuántas personas tenían claro el camino en el momento en el que se dio el 19 de abril de 1810 y se solicitaba la independencia de la corona española? ¿Cuántos de los miembros que asistieron a ese suceso, aquel Jueves Santo en Caracas, estaban claros y habían leído lo suficiente como para tener la idea precisa de lo que se quería? Es una de las cosas que siempre nos ha llamado la atención, porque muchos historiadores y algunos documentos dicen que ese momento, ese grito de independencia fue más como un grito en contra de los franceses que habían invadido España, y no en contra de Fernando VII y de los 300 años de dominio español que habíamos vivido, y que algunos se aprovecharon de la prestancia, de la benevolencia de muchos de los miembros o de muchos de los caraqueños de entonces que se sumaron al movimiento de 19 de abril creyendo que iba a ocurrir otra cosa, y que después, con el tiempo, al año, cuando se firmó el Acta de la Independencia, el 5 de julio, entonces aparecieron con una constitución que hablaba de los derechos del hombre y el ciudadano, y hablaba de la libertad y de la igualdad y de la eliminación de los títulos nobiliarios. Pues uno se queda así sorprendido, ¿no?, de pensar que existieron hombres y mujeres también en el momento que apoyaron el grito de independencia, aun cuando tenían mucho que perder, aun cuando pareciera ser que iban en contra de su clase social. Uno se puede preguntar cuál era el interés que movía, por ejemplo, a aquel Rodríguez del Toro, al Marqués de Toro y a su familia y a sus hermanos, que eran numerosísimos y que eran los hombres más ricos que existían en las comarcas, que eran dueños de hatos y dueños de fincas en los valles de Aragua, y que siempre habían tenido poder y eran además mantuanos. ¿Y cuál era el interés que los movía para ir en contra de la corona, ir en contra del rey? O más que todo, ¿cuál era el interés que los movía para liberar los esclavos y para darle preponderancia y participación a las clases sociales que habían estado olvidadas, a ese 80%? Yo creo que, y los documentos lo muestran, que para el momento la gran mayoría lo que aspiraba, o esa gente que fueron líderes, en su mayoría aspiraban a que se fueran los españoles y que se estableciera un gobierno de mantuanos en el cual todo siguiera igual y que la esclavitud siguiera. Lo que pasa es que se atravesó allí aquel Juan Germán Rocio y apareció Miranda con otras ideas, y aparecieron algunos cabezas calientes, como ellos lo llamaron atolondrados. Jóvenes atolondrados que tienen a Caracas revuelta, decían algunas de las cartas que llegaron o que fueron a España. Entonces, se puede decir que hubo mucha de aquella gente que fue sorprendida, porque no esperaban aquello. Pero también tienen que existir, o existieron algunos que estaban claros, o muy claros. Entre esos, por supuesto, el Libertador, aquel José Félix Rivas, aquellos miembros de ese movimiento que habían tenido oportunidad de ir a España y haber visto o haber estado dentro del monstruo. Los Montilla, por ejemplo, Tomás Montilla, Bolívar, el hermano del Libertador, Juan Vicente, estaban claros. Hay alguna versión que dice que no era necesario, o no era el momento oportuno para gritar independencia completa, por cuanto las creencias y esas opiniones radicales y apasionadas del clero principalmente, o de la gente que creía fervientemente en lo que decían los sacerdotes en los púlpitos, era un peligro que si se gritaba independencia desde un principio, pues esa gente no iba a estar de acuerdo, y por lo tanto echaran al suelo las ideas y el movimiento del 19 de abril. Por eso se esperó tanto, y por eso también hay evidencias que aquellos diputados sacerdotes que formaron parte del 19 de abril y que firmaron el Acta de la Independencia estaban en un principio en contra de la liberación completa. Ellos decían que era importante que se formara una junta, pero que el rey de España
mantuviera su poder en estas tierras. Ahora, ¿quiénes habían leído y cuántos libros habían llegado a la América? Escondidos, por supuesto, de aquellos libros que el Santo Oficio, la Inquisición, declaró como libros prohibidos. Uno se queda como asustado de oír que Los derechos del hombre y el ciudadano, ese libro que se escribió y que fue tal vez el libro que movió a los franceses para que se diera la revolución, que habla de la libertad, de la igualdad de los hombres, que habla de la propiedad privada, era contrario y era prohibido por la Iglesia Católica de entonces. ¿Con qué argumentos? No sé. Yo siempre he pensado que los sacerdotes que se oponían a ese tipo como los obispos, muchos de los obispos de entonces, a ese tipo de libros, pues estaban claros de lo que decía y por lo tanto tenían doble pecado. Muy pocas personas habían leído, porque muy pocas personas asistían o tenían oportunidad para asistir a las pocas escuelas o ninguna que habían para entonces. Uno piensa que si no hubiese sido por aquel, o a lo mejor existieron muchos, pero no hay evidencias, la sublevación de Manuel Gual y José María España, que fue producto de un hombre que llegó prisionero a La Guaira, que se llamó Mariano Picornell, un hombre español que venía de la España catalogado como un hombre peligroso y que hablaba en contra de la monarquía y en contra de los reyes de España. Pues este hombre pareciera que tuvo ciertas libertades en La Guaira, donde era prisionero, y además otros de ellos, un Campomandes, y tuvo contacto con algunas personas o con muchas personas de los cabezas calientes, podemos decir, y entonces surgió esa idea de liberar y esa idea de Gual y España, que repito, lo he dicho varias veces, tal vez no nos lo han contado como es, porque no fue un simple movimiento, ellos tenían incluso hasta una constitución, existe el documento de que ellos tenían una constitución basada en los derechos del hombre y el ciudadano. Entonces, lo que sí es claro y existe en evidencia es que la gran mayoría de las masas no estaba consciente de que se estaba jugando, por cuanto la Iglesia tal vez y su dominancia había mantenido la nebulosa en las mentes de muchas de las personas que solamente rezaban y solamente querían que el rey Fernando VII viviera eternamente. Historia Viva con el profesor Ubaldo García.